universidad, de nuestra alma mater, reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo arrojan luz sobre el camino que todos transitamos. La concesión ad honorem del título de doctor es la forma más destacable que tiene una institución universitaria de llevar a cabo esta distinción. El otorgamiento de doctorado honoris causa implica el reconocimiento de unas cualidades que presuponen el cumplimiento de unos deberes de respeto a sus semejantes y a sí mismo, de la buena reputación que sigue a la virtud, del mérito y de las acciones de servicio. Es un alto honor para personas de testimonio social reconocido. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia especial del Honorable Consejo Universitario. El día de hoy seremos testigos de la entrega del doctorado honoris causa al gran luchador social boliviano Juan Evo Morales Ayman. Para dar inicio con nuestro evento, interpretemos nuestro himno universitario. Te guíe ideal de Prometeo, señalas luminosa hacia la gloria, entregas y negos a luz y fuego. Ágiles espejo y es emblema que en plena libertad abre sus alas, diriges la mirada a nuestra izquierda, sostienes la verdad con fuertes ganas. Con el dijo marchiare, nunca me apartes, sembremos, cosechemos igualdad. Corremos el futuro con el arte, la ciencia y desarrollo cultural. Mirada universal, tu pensamiento, autónoma tu acción y tu camino. Mi estado Zacatecas es tu aliento, escasa nuestro rumbo y fiel destino. Un río de juventud manzanas se forma con un grito libertario. Soy pueblo tanto pierde malanga, por siempre sería universitario. Con el grito marchiare, nunca me apartes, seremos, cosechemos igualdad. Corremos el futuro con el arte, la ciencia y desarrollo cultural. ¡Viva la UAS! Muchísimas gracias, son tan amables de tomar asiento. Por favor, agradecemos al maestro Felipe Ángel Moreno Murillo y a la Banda Sinfónica de la Universidad su participación en este evento. Me permito ahora presentar a nuestras autoridades que nos acompañan esta mañana en el presidio. Se encuentra con nosotros el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de nuestra máxima casa de estudios. Agradecemos la presencia y le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a nuestro invitado especial y homenajeado, el señor Evo Morales Ayman.
Se encuentra con nosotros el doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Saludamos con respeto y damos la bienvenida a los integrantes de la presidencia colegiada del Honorable Consejo de la Comisión Académica, la doctora Laura Hernández Martínez. Agradecemos la presencia de la doctora Angélica Collier Mercado de la Comisión de Patrimonio. De la Comisión de Finanzas y Control Presupuestal, el maestro en Ciencias Salvador del Hoyo Soto. De la Comisión de Honor y Mérito, el doctor Raúl Federico García Pérez. Agradecemos también la presencia de los señores secretarios académicos y administrativos de nuestra universidad, el maestro Hans Irán Pacheco García y el doctor Agustín Serna Aguilera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A los maestros, estudiantes y trabajadores, señores de la Administración Central, coordinadores de área, directores de las unidades académicas, señores ex-rectores, a los secretarios generales de nuestros sindicatos, la licenciada María del Carmen Saucedo Ríos y el ingeniero José Juan Martínez Pardo, a nuestras autoridades del Gobierno del Estado, señores presidentes municipales, señores diputados federales y estatales, senadores de la República, a los señores de la iniciativa privada y a los representantes de los diversos medios de comunicación, familiares y amigos de nuestro homenajeado y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a esta comunidad universitaria. Cedemos ahora la palabra al secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Ángel Román Gutiérrez, para que aperture esta ceremonia especial de Consejo Universitario. Buenos días a todas y a todos, consejeros y consejeras universitarios, miembros de la Administración Central, docentes, alumnos y personal administrativo, así como a las diferentes autoridades y representantes e invitados especiales que nos acompañan a esta ceremonia especial del Honorable Consejo Universitario con motivo de la entrega de distinción del doctorado honoris causa a Juan Evo Morales Ayma, el Tata, ex presidente, hermano, como todos lo conocemos. Para dar inicio formal a esta ceremonia especial, me permito declarar formalmente instalada, a la vez que me permito informar que por el propio carácter de la ceremonia no precisamos un pase de lista. Que en pleno uso de sus atribuciones legales, la Comisión de Honor y Mérito dictaminó el otorgamiento de la distinción doctorado honoris causa al ciudadano Evo Morales Ayma, mismo que fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo Universitario en fecha 4 de diciembre del 2020, siendo la máxima distinción otorgada a hombres y mujeres que trascienden en la ciencia, en el arte y o la cultura, a quienes su trayectoria deja un legado invaluable a la sociedad, de tal forma que me permito compartir algunos puntos de su semblanza curricular. Evo Morales Ayma fue electo como 65º presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el primer presidente indígena de esta nación andina. Su victoria electoral fue el reflejo de las luchas reivindicativas de los pueblos originarios, de las necesarias reparación histórica, discusión y marginación de la amplia mayoría de población indígena y mestiza, que, como se expresa en el segundo punto del dictamen, hace poco más de una década, Bolivia era el país más pobre y desigual de América del Sur. Gracias a la administración de Evo Morales, las condiciones de desarrollo, desigualdad e indicadores económicos en Bolivia se mejoraron sustancialmente, como la esperanza de vida, el analfabetismo, el desempleo, el Producto Interno Bruto, entre otros. Se logró el acceso universal a los servicios de salud, disminuyó la tasa
de desnutrición infantil, se crearon programas para reducir el trabajo infantil, la deserción escolar y de apoyo a adultos mayores, así como también se redujo la brecha de género, se incrementó la percepción salarial y se redujo la pobreza extrema. En el 2019, Bolivia fue calificada por primera vez como un país con desarrollo humano alto por la Organización de las Naciones Unidas. Fue propuesto ante la Comisión, el Comité de Nobel de Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz en el 2020, que sus contribuciones han mejorado sustancialmente las condiciones de la vida del pueblo de Bolivia, así como la dignificación del Estado plurinacional en el concierto de las naciones. Por eso, y muchas más razones, se le otorga este doctorado al Evo Morales. Muchas gracias. A continuación llamamos a este escenario al maestro Marco Torres Cinguanzo para que realice la lectura de méritos por los cuales se entrega este doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. Buenos días todavía. Estimado Presidio, estimado Evo Morales, Ayma, bienvenido. Dentro de las justificaciones que dio el Consejo, que se aportaron en el Consejo Universitario, algunas de ellas nombradas ya, señaladas ya por el doctor Ángel Román, me permito completar esos elementos. Consecuente con la identidad de nuestra casa de estudios, en tanto que universidad democrática, científico-crítica y popular, y con su histórica vocación latinoamericanista, el 11 de marzo del 2020, y es importante la fecha, 11 de marzo del 2020, la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la UAS solicitamos al H. Consejo Universitario se otorgara el doctorado honoris causa al ciudadano Juan Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por su trascendente contribución al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo boliviano, así como a la dignificación de la posición del Estado Plurinacional de Bolivia en el concierto internacional. Unos días antes, el 3 de marzo de ese mismo año, Adolfo Pérez Esquivel, quien fue Premio Nobel de la Paz en 1980, propuso ante el Comité Nobel de Noruega se le otorgara el Premio Nobel de la Paz 2020 al compañero Evo Morales Ayma, con base en argumentos como los que nosotros compartimos. Una consigna que viene en los datos y que alienta a los universitarios es que cambiar la realidad es posible. La manera en cómo se cambió la realidad en Bolivia en un poco más de una década nos deja sorprendidos y vemos dos de los ingredientes fundamentales que provocaron esa transformación histórica del pueblo boliviano. Es la coordinación, el impulso de los movimientos sociales, esto es la movilización social, y la inteligencia en el gobierno. Cuando se juntan inteligencia en los gobiernos con el poder popular, la transformación ocurre. A principios de los años 90, como decía ya nuestro antecesor, Bolivia era el país más pobre de América del Sur y además el más desigual. Y dentro de los estudios en América Latina, muchos países abatieron pobreza, pero solo Bolivia abatió desigualdad. Con una bajísima esperanza de vida,
dependía de la cooperación internacional, incluso para pagar los salarios de médicos y maestros. Y veremos algunos indicadores para que nos reflejen la realidad de la que estamos hablando y por qué tenemos razones para otorgar el doctorado honoris causa. A principios del 2020, la economía boliviana crecía a una tasa promedio del 5% anual, mientras que los demás países de América Latina al 2% anual. En 2006, el PIB de Bolivia fue de 9.000 millones de dólares y en el 2019 fue de 40.000 millones de dólares. En ese mismo país, en ese mismo periodo, hablamos del 2006 al 2019, el PIB per cápita pasó de 1.000 a 3.500 dólares. Hasta 2019, Bolivia tenía la tasa de desempleo más baja de la región. Bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia fue declarado, y de acuerdo a la historia de América Latina, verán lo importante que es esto, territorio libre de analfabetismo por la UNESCO. Bajo su gobierno se creó un sistema de salud pública, estableciendo el acceso universal a la salud. Se realizaron más de 16 millones de consultas médicas y se redujo la desnutrición infantil a la mitad. Además, se creó el subsidio universal prenatal, mediante el cual se atendió a más de 2 millones de madres, niños y niñas. Esto es, estamos hablando del intento de reconstruir el estado de bienestar como ejemplo para América Latina. Se construyó un sistema político, porque no hay transformación si no transformamos el sistema de poder político, en que las mujeres tienen una representación igualitaria y paritaria. Más del 50% de los órganos legislativos está compuesto por mujeres. Esto es, estamos hablando de la brecha de género, que también se redujo sustancialmente. Según el Foro Económico y Social, Bolivia está en el puesto número 17 a nivel mundial, por encima incluso de algunos países llamados desarrollados. En 1995, solamente el 9% de las mujeres eran propietarias de tierra. Actualmente, el 45% de ellas son propietarias. En este mismo periodo, el salario mínimo se incrementó de 440 bolivianos en 2005, de 440 a 2.122 en el 2020. Se universalizó el acceso al agua y sabemos en la historia de Bolivia lo importante que fue el evento de la guerra por el agua, que fue incluso un detonante muy importante en la construcción de la articulación del movimiento social boliviano, la guerra por el agua, que se pretendía privatizar. A las telecomunicaciones también se tuvo acceso universal, a la energía eléctrica, y ahora se tienen esos servicios con la visión de derechos, no de mercancías. O sea, es la desmercantilización de los derechos. La extrema pobreza se redujo de una manera muy importante. Vean nada más, del 38 al 15% en 14 años. En 2019, Bolivia fue calificada por primera vez como un país desarrollado, como dijo el maestro Ángel. Bien,
En lo referente a las demandas históricas de los pueblos indígenas, el gobierno del presidente Evo logró cambios muy trascendentes, como los siguientes, específicamente en el tema de pueblos indígenas por la composición social de Bolivia. Es muy importante. Se reconocieron a nivel constitucional los derechos de los pueblos indígenas, al grado que se define al propio Estado boliviano como Estado plurinacional. Eso es un cambio de las estructuras políticas fundamental. Se reconoce el carácter multicultural y plurilingüe del país, así como las formas de organización y convivencia de las comunidades indígenas. Ojalá México aprendamos de eso y terminemos ya por reconocer los derechos de la cultura indígena, que sigue a la fecha en paréntesis. Se reconoce la existencia de 36 naciones originarias y la nación boliviana con sus respectivas culturas y lenguas. Así, la participación de los 36 pueblos indígenas existentes en la estructura misma del Estado, en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el Poder Judicial está garantizada. Sin embargo, estos cambios estructurales afectaron intereses de aquellas élites que no quieren que las cosas cambien. A lo largo de estos 14 años, la oligarquía boliviana intentó derrocar al gobierno legítimo y legal de Evo Morales, no en una, sino en varias ocasiones. Estos intentos finalmente se consumaron el 10 de noviembre de 2019. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos policíacos forzaron la renuncia del presidente y consumaron un golpe de Estado. Por eso era importante lo que señalaba en un principio de la importancia de la fecha en la que la universidad hace el reconocimiento del maestro Evo. El presidente Evo Morales prefirió renunciar para evitar que se produjera un baño de sangre contra el pueblo boliviano. Logró salvar su vida gracias a la generosidad del gobierno de México, que le otorgó asilo y lo trajo a territorio mexicano en un azaroso vuelo en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias a la movilización del pueblo boliviano y a la solidaridad internacional, se logró la restitución del orden constitucional por vía electoral y el movimiento del socialismo regresó a la titularidad del poder institucional, representado ahora por el presidente Luis Arce Catacora. El compañero Evo Morales Ayma sigue contribuyendo a la lucha del pueblo boliviano y a la construcción de la patria grande, o sea, América Latina, como dirigente del MAS y en una íntima conexión con los movimientos sociales. Desde luego, celebramos el hecho de que el Consejo Universitario haya aceptado otorgar esta distinción a Evo Morales y deseamos que este pequeño pero muy sincero gesto de solidaridad de la Universidad Autónoma de Zacatecas con el pueblo boliviano sea un granito de arena de cara a nuestra tarea histórica de luchar para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. En reconocimiento a su inestimable contribución a la lucha del pueblo boliviano por, 1, la dignificación de sus condiciones de vida en todos los órdenes, 2, la incorporación de los pueblos indígenas en la estructura constitucional del Estado plurinacional, 3, el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios y 4, la destacada aportación del pueblo de Bolivia a la integración de la patria grande, así como a la defensa de la soberanía de nuestros pueblos frente a la pretensión de perpetuar el orden neocolonial. Gracias.
Muchísimas gracias, maestro Marco. Memorable instante, conforme al protocolo, solicito a nuestras autoridades hacer entrega del documento correspondiente que certifica el nombramiento de doctorado honoris causa a Evo Morales Ayma. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, otorga la distinción Doctorado Honoris Causa a Evo Morales Ayma, por acuerdo del H. Consejo Universitario emitido el día 4 de diciembre de 2020, con fundamento en el artículo 17, fracción 13 de la Ley Orgánica de la UAS, y en consecuente atención del dictamen respectivo de la Comisión de Honor y Mérito, en el que se señala la contribución al mejoramiento sustancial de las condiciones de vida del pueblo de Bolivia, así como a la dignificación del Estado plurinacional en el concierto internacional. Zacatecas, 14 de septiembre del año 2022, firman Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Dr. Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la UAS. Muchísimas felicidades. Escuchemos ahora el mensaje del doctor Evo Morales Ayma. Bueno, muchas gracias. Un saludo al hermano Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al consejero de la universidad, docentes, estudiantes, invitados especiales. Bueno, primero, una enorme sorpresa para mí. Este reconocimiento es a los movimientos sociales de Bolivia, a sus profesionales patriotas, especialmente al movimiento indígena originaria, compuesta por la UNICA, Bartolina, SIDO, CONAVAC e interculturales. Escuchando las distintas intervenciones, y esta mañana tuve una linda reunión con los movimientos sociales, campesinos, indígenas. Brevemente quería comentarles cómo surge el MAS-IPCP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía del Pueblo. Yo diría, hermanos docentes, rector, estudiantes y a toda la amable audiencia, para nosotros este movimiento político es algo único en el mundo. ¿Por qué algo único en el mundo? Ustedes saben muy bien, como estudiosos, como universidad, que el movimiento indígena en tiempo de colonia amenazaron de exterminio. En tiempo de república, los más vilipendiados, discriminados,
en caso boliviano, los más odiados dentro de la sociedad. Y en la década del 80, un grupo de dirigentes jóvenes todavía nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? ¿Hasta cuándo van a llegar políticas, programas desde afuera? Y la lucha histórica de nuestros antepasados no solamente ha sido por los derechos indígenas, por nuestra identidad, sino por el territorio. Nuestras confederaciones ya clasificaron dos temas, tierra y territorio. Territorio como recursos naturales, y tierra evidentemente para cultivar alimentos. Si bien recuperamos la tierra, peleamos por la tierra, pero el territorio seguía en manos de las transnacionales. Y en mi experiencia personal, junto a tantos dirigentes, ex dirigentes de los distintos sectores sociales, que había poder sindical, había poder comunal, poder social, a veces con la Central Obrera Boliviana, a veces con el Pacto de Unidad, que es la unidad de todo el movimiento campesino indígena originario de Bolivia. La ventaja que en Bolivia, que el movimiento indígena es mayoría de la población boliviana, el indígena no solamente está en la única, Bartolina y otros sectores sociales, sino también el profesional, el empresario indígena, el petrolero indígena, el minero indígena, transportistas indígenas, comerciantes indígenas. Entonces, con el poder sindical comunal, que era una lucha justa por la reivindicación social, pero paralelo a eso, planteamos cambio estructural. Y con el poder comunal no se podía enfrentar, o el deseo que tiene el pueblo, ese cambio estructural. Ahí nos dimos cuenta. Por ejemplo, con el poder sindical o social no se podía nacionalizar. Con el poder comunal no se podía cerrar la base militar. Ahí viene entonces que estemos en un movimiento político. Para garantizar soberanía e independencia del Estado, soberanía económica. Nuestras marchas, me acuerdo perfectamente, a veces mes, a veces 3 semanas, una semana de Caracol de la Paz. Dijimos, a ver, ya, luchamos por escuelas, hospitales, pero también por la nacionalización de la minería y especialmente los hidrocarburos. Pues para la nacionalización, repito nuevamente, era imposible recuperar los recursos naturales con el poder comunal. De la lucha sindical a una lucha electoral. Y para eso, unidad. El movimiento indígena encabeza este movimiento político. Soy parte de eso. Los fundadores. Y en algún momento, y algún sector social del movimiento indígena, inclusive, no quería que participe de un profesional en el MAS y PCP. ¿Cómo explicaba yo? Los dirigentes sindicales, los movimientos sociales, somos expertos para redactar votos resolutivos, expertos para plantear pliegos de petición, pero no sabemos cómo se redacta el decreto supremo, la ley o la modificación de la Constitución. Necesitamos profesionales. A mí me costó incorporar en la década 90 al sector profesional. Había sectores profesionales. Habían partidos de izquierdas, muy fraccionados. Habían 5 partidos socialistas, 3 partidos comunistas, otros pequeños partidos. Habían indianistas, habían cataristas. Generalmente la prensa decía taxipartido de izquierda. ¿Cómo unir a todos? Pero a partir de que nos planteamos un nuevo instrumento político, que el MAS y PCP no es un partido. Nosotros, ¿cómo entendemos el movimiento campesino indígena originario? Partidos para una parte del pueblo. Lo dijimos, un movimiento político para todos los bolivianos, incluidos también para los opositores internos. Entonces, si me dejo entender, ese sector social amenazado de exterminio, odiado, despreciado,
políticamente oprimido, culturalmente alienado, económicamente explotado. Dijimos, vamos con nuestro instrumento político. Perdone, sea sincero, hasta ahora no he visto en ninguna parte del mundo el sector más humillado, oprimido, hasta amenazado de exterminio, que este movimiento político. Solo he visto en Bolivia. Segundo, porque también es algo único en el mundo, de la lucha sindical a una lucha electoral. Eso tampoco he visto. Claro, todas las naciones del mundo tienen su partido de izquierda, algunos serán humanistas, algunos socialistas, algunos antiimperialistas. Para mí, ser revolucionario es ser antiimperialista. Si no es revolucionario, no es revolucionario. Entonces, avanzamos en la gestación, pero también hay que romper algunas doctrinas norteamericanas. En la doctrina imperialista, dice, proclaman, hay que ser apolítico. El sindicalismo, cualquier movimiento social, tiene que ser apolíticos o independencia sindical o pluralismo ideológico. Desde muy jovenzuelo yo participaba a convocatoria del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en sus reuniones. Y decían pluralismo ideológico. Su pretexto de pluralismo ideológico, había miembros de la COP, eran del MNR, de la ADN, del MIR, también del Partido Comunista, Partido Socialista. No podía entender qué clase de dirigentes son. Son dirigentes de la derecha. Duro debate tenía dentro de la Central Obrera Boliviana. Pero desde el movimiento campesino indígena originario dijimos, si nos hemos organizados es por una reivindicación ante el Estado patrón, ante el patrón privado. A partir de ese momento ya tenemos nuestros principios, ya nace una doctrina. Entonces, superando ese problema con algunos sectores obreros, incorporando lo que decía de la lucha sindical a una lucha electoral. Cuesta unir, por supuesto. De niño en Orinoca, yo nací en el altiplano boliviano, Oruro, departamento de Oruro, que escuchaba de niño, decía, la política del campesino va de pico. Llego al trópico de Cochabamba por necesidades económicas, problemas sociales de la familia. Escucha decir, la política del campesino chapareño es H de machete. Algún dirigente, ex dirigente sindical, planteaba algunas reivindicaciones profundas, cambios estructurales. No, usted está haciendo política. La política para un delito. Tu política es H de machete, por cabeza. Es decir, en mi experiencia, hermanas y hermanos, en Zacateca, el capitalismo no quiere que los pobres hagan política. Solo ellos hagan política. Y por eso, la experiencia boliviana, desde arriba, cómo planifican, dividirnos para dominarnos, dominándonos para saquear nuevamente nuestros recursos naturales. Aquí, unidad en la lucha social, unidad en la lucha electoral. Y en la parte doctrinal, no tenemos nada que inventar. El movimiento indígena en especial recupera esa lucha histórica. Somos herederos de la historia de nuestros antepasados, herederos de la lucha durante la colonia, la república. Entonces, ahí nos juntamos todos para empezar a cambiar. Evidentemente, antes Bolivia era el último país de Sudamérica, yo diría el penúltimo país de toda América. Después de Bolivia estaba Haití, quién sabe, con los problemas climáticos, tantos problemas que tenía Haití. ¿Cómo nos planteamos para llegar al gobierno? Muy sencillo. En lo político, la refundación